Muy bien. Pues de proteínas solamente vamos a terminar con esta parte de digestión, absorción y ahora sí que una embarradita de metabolismo. Entonces, ¿se acuerdan que las proteínas nos las consumimos completas o en forma de polipéptidos y la digestión de estas proteínas va a comenzar en el estómago? En el estómago, la enzima pepsina va a generar polipéptidos de cadena corta y estos polipéptidos van a pasar al intestino delgado y la mayor parte, ¿se acuerdan que el intestino delgado está formado por duodeno, yeyuno e ilion? Está formado por tres partes. Entonces, en las primeras dos partes, es decir, el duodeno y el yeyuno, se va a llevar la principal o la mayor parte de la digestión y absorción de las proteínas. Aquí en el duodeno y en el yeyuno van a estar las endopeptidasas. Se llaman endopeptidasas a las que dividen los enlaces peptídicos internos en las cadenas polipeptídicas o polipéptidas. Eh, Van a estar la tripsina, la elastasa y la quimiotripsinasa. Perdón, quimiotripsina. Tienen aquí nombres complicados. Entonces, estas son endopeptidasas porque dividen a los enlaces internos, ¿no? Y las exopeptidasas porque separan los extremos carboxilo de las cadenas polipeptídicas. ¿Se acuerdan que teníamos un extremo amino y un extremo carboxilo? Entonces, por eso se llaman estas, dentro de las exopeptidasas están las carboxipeptidasas. Entonces, carboxi pues se está refiriendo a que los enlaces carboxilo terminal son los que van a dividir y las aminopeptidasas, como su nombre lo dice, pues van a partir los enlaces amino. Ahora, ya que todas estas enzimas fueron dividiendo cada vez en pedazos más pequeñitos las cadenas polipeptídicas, es decir, ya hasta aminoácidos, se van a así eh, absorber aminoácidos libres, pero también tiene la capacidad del intestino de absorberlo en forma de dipéptidos o de tripéptidos. Después de que ya están, pues ahora sí que divididos o partidas estas cadenas, van a entrar, o sea, van a absorber en forma de transporte de sodio los aminoácidos libres. Y los dipéptidos y los tripéptidos van a entrar por transporte activo secundario mediante el gradiente de hidrógeno. Esto se va al citoplasma, se hidrolizan en aminoácidos libres, porque aquí pues todavía les falta dividirse y ya pasan a la sangre. Las proteasas y las peptidasas están en forma inactiva en el páncreas, porque acuérdense que estas enzimas vienen en el jugo pancreático y están inactivadas porque resulta que si estuvieran activadas, pues se comerían nuestro propio páncreas. Y de hecho, cuando hay pancreatitis, pues eso es parte de lo que sucede. Entonces, hay que activar estas enzimas. Como les digo, vienen inactivas, entonces hay que activarlas. La tripsina está como tripsinógeno y las endopeptidasas la van a activar y la van a convertir en tripsina. La tripsina va a activar a la quimiotripsina, a la elastasa y a estas carbopeptidasas A y B. Entonces, lo importante es que ustedes si escuchan quimiotripsinógeno, pues es el precursor o es la forma inactiva de la quimiotripsina y así cada una de estas. Entonces, la idea nada más es que entiendan que las enzimas que vienen en el jugo pancreático, en este caso para la digestión y absorción de las proteínas, vienen inactivadas y que la tripsina es muy importante porque ella actúa sobre las proteínas, pero también ayuda a activar a las demás enzimas. Aquí solamente es para repetir esta parte de la absorción, de cómo se hace la absorción de las proteínas. Tenemos la proteína de la dieta y entonces dijimos que a nivel del estómago va a actuar la pepsina. Ahí ya tenemos polipéptidos, que son cadenas más pequeñas,
Y entonces, como decíamos, va a actuar la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa y las carbopeptidasas para formar oligopéptidos y aminoácidos libres. Ya que tenemos los oligopéptidos, o decíamos los dipéptidos o los tripéptidos, si ya tenemos aminoácidos libres, entonces vamos a tener este transporte que decíamos que es a través de sodio, y si tenemos tripéptidos y dipéptidos, vamos a tener este transporte a través del hidrógeno. Y entonces al final, pues todos van a terminar en aminoácidos libres, y esto va a pasar, o se va, o estos dipéptidos y tripéptidos que pasan al enterocito van a través de las peptidasas del citoplasma, van a dividir todavía aminoácidos, es decir, no solamente aquí en el jugo digestivo, no solamente se acaban de dividir, sino dentro del enterocito todavía se dividen, y luego pues ya pasan a la sangre para ser metabolizados. Aquí este cuadro voy a minimizar para que no les tape. Este cuadro es un poco como de repaso de lo que llevamos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que los hidratos de carbono empezaba la digestión por amilasa salival, luego pancreática, etcétera? Y entonces aquí viene la enzima, la fuente, o sea, si lo produce la glándula salival, el páncreas o el intestino delgado. ¿Qué es lo que va a dividir esta enzima? Porque acuérdense que todos son cadenas grandotas y al final van a quedar en pequeñas moléculas, y entonces estas serían la forma en que se va a absorber los nutrimentos, ya sea hidratos de carbono, ya sea lípidos o ya sea proteínas. Entonces aquí este le sirve de repaso para los 3 macronutrimentos. Eh, Este igual es para que les sirva de repaso cómo al final se dividen todas estas cadenas que decíamos que lo comemos en forma de alimento, y es la forma en que van a entrar cada uno de los macronutrimentos ya divididos el intestino, al enterocito, y luego cómo se van a los capilares, a los vasos sanguíneos, recordando que los ácidos grasos, pues algunos se van a la linfa y no directamente a la sangre. Recordemos que la fructosa se absorbe con difusión facilitada, y la fructosa, como es un transporte facilitado, la fructosa o el transportador de fructosa se satura. O sea, si estoy comiendo mucha fructosa, se va a saturar y eso me va a dar diarrea, por ejemplo. Y en cambio, los aminoácidos o los péptidos y los tripéptidos no va a ser por difusión facilitada, sino que sí hay un transporte activo, y esto hace que se controle un poco más esta absorción. Ahora, ¿se acuerdan que los hidratos de carbono se almacenaban como glucógeno, los lípidos en los adipocitos y como ácidos grasos, y las proteínas en cambio no se almacenan? Tenemos que el excedente se va a degradar y se va a excretar como nitrógeno. Ahora, el consumo inadecuado de la proteína va a provocar una pérdida neta de nitrógeno y de proteínas funcionales. Entonces, por eso sí es importante, no en exceso, pero que sí consumamos la cantidad necesaria para no tener esta pérdida de nitrógeno, y entonces ahora sí que no consumir nuestras proteínas que tenemos funcionando en los tejidos o en la sangre para que no tengamos este problema. La ingesta diaria recomendada, como habíamos dicho, vamos a irlo viendo en función de las etapas de la vida, pero en general se dice que necesitamos 0.8 gramos por kilogramo por día. Entonces ustedes multiplican si pesan 70, si pesan 50, etcétera, por 0.8, van a obtener los gramos de proteína que requieren al día. Ya vamos a ir viendo en el cálculo que esto aproximadamente va a ser entre 15 y 20% de las kilocalorías totales. Del metabolismo solamente quiero comentarles que para que las proteínas se metabolicen o sean utilizadas, es necesario hacer una desaminación. ¿Se acuerdan que teníamos un grupo amino y un grupo carboxilo?
Entonces, como les digo, para que se utilicen, se van a desaminar, es decir, se va a quitar el grupo amino. Este grupo amino se va a ir a lo que llamamos ciclo de la urea y la urea va a ser excretada. Si nosotros tenemos insuficiencia renal y tenemos dificultad para excretar esta urea va a quedar circulante en el torrente sanguíneo y esto va a poder provocar encefalopatía, que pues es un trastorno que altera la cognición y muchas otras cosas. La característica también de terminando esto, desaminamos, se excreta la urea y queda nada más nuestro grupo, nuestro esqueleto de carbono, porque ya quitamos el grupo amino. Ese esqueleto de carbono se va a llamar un alfa-cetoácido y este pues va a entrar al ciclo de Krebs para, si es necesario, crear u obtener glucosa, que sería, acuérdense, la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es cuando obtenemos glucosa a partir de sustratos que no son glucosa, que no son hidratos de carbono, o se van a crear cuerpos cetónicos, perdón, lipogénesis, y al final pues vamos a obtener energía a partir de estos alfa-cetoácidos. Si nosotros hacemos la descarboxilación, es decir, quitamos el grupo carboxilo, se van a obtener aminas biógenas y compuestos nitrogenados no proteicos. Las principales rutas es el ciclo de la urea y pues el ciclo de Krebs para obtener energía. Pero habíamos platicado que ciertos aminoácidos pueden utilizarse para crear aminoácidos esenciales que son necesarios para varias funciones del cuerpo. Ese paso de los aminoácidos no esenciales a aminoácidos esenciales se va a llamar transaminación. La transaminación es la formación de nuevos aminoácidos. Y eso sería como, en términos generales, la verdad es que el metabolismo de las proteínas es muy, muy complejo, pero eso es lo que por el momento es necesario que sepan y hasta aquí lo dejaría para pasar a la parte de vitaminas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Profesora, Dime, Brenda. entonces con la transaminación se forman nuevos aminoácidos, pero esos serían no esenciales. Los de aminoácidos no esenciales a aminoácidos esenciales. Ah, ok, gracias. Sí, eso es interesante porque voy a ver, Katia, ¿tenías una pregunta? Sí, profesora, pero si quiere contéstele a mi compañera y ahorita yo. No, está bien. ¿Sí? Es que iba Ah, pausando bueno, la página. Sí. quería preguntarte que qué pasa cuando hay un exceso en el consumo de proteínas. Se excreta. Si no se utiliza, o sea, si no Ajá. se va hacia ciclo de Krebs o a transaminación, se excreta en forma de urea en la sangre, en la orina. Ah, ok, ok. Sí, entonces, o sea, no sé, en un consumo excesivo de proteínas, estas no generan, por ejemplo, triglicéridos o cosas de ese estilo. ¿Sí? Que, Sí generarían, ¿sí? Sí, se van sí. hacia lipogénesis o a gluconeogénesis. Entonces Ah, sí, ok. podrían generar un exceso eh, o vamos, no deberíamos utilizar las proteínas para la energía, pero si no estamos comiendo hidratos de carbono o menos, o estamos comiendo menos de los que necesitamos, o estamos consumiendo menos lípidos, estaríamos utilizando las proteínas como generadora de energía. Ah, ok, sí. Muchas Pero gracias, profe. de nada. Principalmente el problema del exceso de proteína es que se excreta. Y entonces acuérdense que los capilares del riñón son muy pequeñitos y entonces vamos a decir que la proteína, si se está excretando en mucha cantidad, podría dañar esos capilares y entonces provocar daño renal, insuficiencia renal. Entonces, por eso en los gimnasios hay que hacer mucho hincapié que no, por más proteína que consuman, van a hacer más músculo, porque eso va a depender del ejercicio. Igual para la nutrición enteral y parenteral en los hospitales, los pacientes con terapia, en terapia intensiva, pacientes en estado crítico, les dan
muchísima proteína, pero no los mueven. Son pacientes que están, ni siquiera están conscientes en muchos de los casos. Entonces, la proteína en exceso no sirve, y no sirve, y sirve menos si el paciente no se está moviendo o el sujeto al que se está alimentando. Sí, sí. Gracias, sí. De nada. Entonces, cedo el micrófono a Mariel. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos, chicos. Les voy a compartir mi presentación. Buenos días. Mi internet está un poquito extraño, entonces ténganme paciencia. Esperemos que no tengamos problemas. Ya me cambié de locación a ver si funciona mejor. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, sí, ya. Ok. Entonces, no sé, doctora, si ya está grabando nuevamente. Sí, está grabado. Bueno, pues, Sí. ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir con... Déjenme hacer esto chiquito porque si no me estorba. Vamos a seguir con el tema de vitaminas. Seguramente pues todos las hemos escuchado y a todos nos han dicho que necesitamos vitaminas en alguna época de la vida, sobre todo cuando somos niños. Los papás siempre dicen, es que mi hijo necesita vitaminas. Entonces, pues, ¿qué son las vitaminas? Bueno, estas van a ser sustancias orgánicas complejas que son biológicamente activas. Esto quiere decir, pues, que tienen funciones biológicas dentro del cuerpo muy importantes y por lo tanto son necesarias para las funciones que lleva a cabo. Estas vitaminas, o nosotros como en nutrición los clasificamos como micronutrimentos y bueno, tienen ciertas características que nos importan y estos son como los puntos clave más importantes de las vitaminas. El primero, pues es que no aportan energías, por lo tanto su consumo no implica kilocalorías. Ya veíamos que, por ejemplo, en los carbohidratos, en los hidratos de carbono, en los lípidos o en las proteínas, su consumo implica que nos den energía, que nos den un aporte de kilocalorías. Y en las vitaminas esto no va a ser, nos van a dar un aporte, pero es un aporte biológico y no implica kilocalorías su consumo. Normalmente, o una de sus acciones más importantes, pues es que actúan como catalizadores en las reacciones bioquímicas para producir energía. Esto quiere decir, pues, que van a participar en el metabolismo de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas. Por lo tanto, pues son esenciales, ya que sin esta, muy probablemente el metabolismo sufra errores o no se pueda llevar a cabo como debería de. Otro punto muy importante en las vitaminas es que la gran mayoría no son sintetizadas por el organismo y si éste lo hace es en cantidades insuficientes. Por lo tanto, su aporte implica o su aporte es prácticamente de la dieta. Y es a lo que se refiere el siguiente punto, que es necesario un aporte externo. Y pues donde lo tenemos de la dieta. Y este es un fundamento para la dieta variada, ya que las vitaminas se encuentran en distintos tipos, o los distintos tipos de vitaminas se encuentran en distintos tipos de grupos de alimentos. Por lo tanto, una dieta variada lo que nos va a garantizar pues es que consumamos de todas las vitaminas que tenemos disponibles en los alimentos, pues para que ejerzan su función en el organismo. Esto es como de manera general, sin embargo, cada una de las vitaminas tiene una función muy específica dentro del organismo y vamos a ver como de manera general cada una de ellas. Otro punto muy importante es que su deficiencia causa alteraciones y esto se le conoce como hipovitaminosis y su exceso de algunas de estas causa toxicidad y también se le conoce hipervitaminosis. Por lo tanto, no tenemos que tener ni deficiencias ni excesos de vitaminas. Todo tiene que ser en equilibrio como lo hemos estado manejando. Entonces, esos son los puntos más claves de las vitaminas y que se los tienen que aprender. Las vitaminas se van a clasificar en dos tipos y vamos a tener las hidrosolubles y las liposolubles. Ya cuando hablamos de lípidos, decíamos que dentro del grupo de los lípidos, pues existen las vitaminas y estos son las vitaminas liposolubles. Dentro de las hidrosolubles, pues tenemos a las vitaminas del complejo B y a la vitamina C. Dentro de las liposolubles, pues tenemos a la A, la D, la E y la K.
pues como su nombre lo dice, las hidrosolubles son solubles en agua. Esto es importante porque de eso va a depender cómo se van a excretar y su nivel de toxicidad o su deficiencia. Entonces, al ser solubles en agua, esto quiere decir que no necesitan un transportador, entonces pueden andar libre por la sangre o a partir de que llegan al hígado, pueden ir libre por la sangre a donde se requieran sus funciones. Al estar libres por la sangre, su exceso o cuando no son necesarias o cuando ya se utilizaron las cantidades necesarias, pues lo que va a hacer es, o la función del riñón, pues precisamente es filtrar esa sangre. Entonces todo el exceso de vitaminas hidrosolubles pues se van a excretar por orina. Eso quiere decir que cuando nosotros no necesitamos o no tenemos una deficiencia de vitaminas hidrosolubles, pues no tiene caso que consumamos suplementos o que las consumamos en exceso, puesto que lo único que vamos a ocasionar es que se excreten. Es por eso que cuando llegan los papás a consulta y creen que sus hijos necesitan vitaminas, pues lo que haces es evaluar la dieta, ¿no? Una vez, si tú estás viendo que el niño consume de todos los grupos de alimentos, pues seguramente no tiene una deficiencia de vitaminas, por lo menos de deficiencia de vitaminas hidrosolubles, y que en cambio, si tú o el personal de salud le receta algún suplemento o algún multivitamínico, pues lo único que van a causar es que eso se esté excretando por la orina porque no lo necesita. Esta excreción por la orina o esta manera hace que estas vitaminas hidrosolubles no tengan un almacenamiento dentro del cuerpo. Por lo tanto, cuando no las consumimos regularmente, se presentan deficiencias con mayor rapidez. En 2, 3, un mes o 2, 3 semanas, un mes, ya estamos viendo síntomas de deficiencia por estas vitaminas hidrosolubles, justamente porque no tenemos un almacén en el cuerpo. En cuanto a las vitaminas liposolubles, bueno, pues como decimos, son solubles en grasa. ¿Se acuerdan que los lípidos no se pueden transportar libremente por la sangre ni la linfa? Pues porque esta tiene una composición mayormente de agua y son hidrofóbicas. Entonces lo mismo pasa con estas vitaminas. No pueden estar libres por la sangre, pues porque no se transportarían o no irían al sitio donde son necesarias. Entonces se unen a proteínas. Esto como la forma o como el transporte que vimos de los lípidos, de los kilomicrones. Ahí también se unen las vitaminas, entonces por lo tanto no están libres en la sangre. Estas van a llegar al hígado y ahí se van a almacenar y van a cumplir sus funciones metabólicas, o bien se van a ir a los sitios donde deben de cumplir sus funciones, y no hay excreción, o mayormente no hay excreción, salvo las que no logren pasar a través del intestino o unirse a kilomicrones. Esas son las únicas que se pueden excretar, pero una vez que pasan dentro del intestino, se almacenan en el hígado y ahí hacen sus funciones. Al no haber excreción, bueno, pues esto nos va a condicionar que haya menos deficiencias. Entonces, las deficiencias de las vitaminas liposolubles no es que sean imposibles, pero son menos frecuentes, porque cuando nosotros las consumimos, pues las utilizamos o las almacenamos en el hígado. Entonces, por lo tanto, las deficiencias son menos frecuentes o tardan mucho en aparecer. A veces, cuando existe una deficiencia de las vitaminas liposolubles, pueden tardar hasta años en aparecer síntomas de esta deficiencia. Pero al hacer que éstas se puedan almacenar, pues tienen mayor riesgo de toxicidad. Es decir, que haya de más en el organismo y que provoque otra sintomatología, pues que tampoco es lo ideal. Dentro de esta clasificación y el mundo de las vitaminas hidrosolubles y liposolubles, hay sus excepciones. Dentro de las hidrosolubles, tenemos que la vitamina B12 es la única vitamina hidrosoluble que sí se puede almacenar y que se almacena en el hígado, al igual que las liposolubles. Por lo tanto, pues también las deficiencias de vitamina B12 son raras, pero sí se pueden presentar. Y otra excepción es que la vitamina B6 es una de las vitaminas que si se consume en exceso puede provocar toxicidad muy rápido.
no alcanza a excretarse cuando ya está provocando toxicidad. Y en cuanto a las excepciones de las vitaminas liposolubles, pues tenemos que la vitamina D no se almacena precisamente en hígado, se almacena en músculo y en tejido adiposo. ¿Qué vitamina dijo, profesora? La vitamina D. Ah, gracias. Es que no veo la flechita. Ah, ok. Entonces, esto es un esquema general, pues, de la digestión y absorción de las vitaminas hidrosolubles. Tenemos que las vitaminas, pues, van a llegar al estómago, perdón, se van a unir a proteínas, van a pasar las vitaminas hidrosolubles y se van a absorber en el intestino delgado, a excepción de la vitamina B12, que se va a absorber en la parte del intestino delgado, pero en el ileum. Después van a pasar al torrente sanguíneo, se van a transportar hacia el hígado, donde ahí van a realizar sus funciones. La vitamina B12 se puede almacenar y el resto que no realiza sus funciones o que ya está en exceso o que no es necesaria para el cuerpo, se manda otra vez a la circulación. Y el exceso de estas vitaminas, bueno, pues como lo mencionábamos, se va a excretar a través de la orina, va a pasar por los riñones, se va a filtrar y lo vamos a excretar por la orina. Entonces, pues es bastante sencillo, ¿no? Su absorción y digestión. Jaime. Sí, bueno, yo tenía una duda de, por ejemplo, que en el caso de la tiamina, bueno, cuando hay beriberi, se supone que el alcohol hace que no se pueda absorber bien la vitamina B1, ¿no? ¿O ¿por qué pasa eso? Sí, una de los problemas, el por qué en las condiciones del alcohol, una es porque tienen dañado ya el aparato digestivo y en el intestino, entonces las barreras o la manera en la que pasan en el intestino está como deteriorada, las vellosidades como que se aplastan, entonces eso va a causar que las vitaminas no puedan pasar o no puedan ser absorbidas y sean excretadas. Es por eso que pasa eso, y no solamente con la vitamina B1, sino con todas o la mayoría de las vitaminas en personas que sufren de alcoholismo. Este es uno de los trastornos y es personas que a veces necesitan suplementación por ese motivo. Ok, gracias. No, ¿de qué? Ok, entonces estas son el transporte y digestión de las vitaminas hidrosolubles. Y después tenemos la digestión y absorción de las vitaminas liposolubles. La digestión y absorción de estas vitaminas, la verdad es que es muy similar a la de los lípidos o funciona prácticamente igual. Vamos a consumir la vitamina, posteriormente esta va a pasar al intestino delgado. Como les mencionaba, las vitaminas liposolubles necesitan ser transportadas por proteínas, igual que vimos en la parte de los lípidos, las sales biliares las separan en micelas, lo que va a provocar que pasen dentro del enterocito. Y ya dentro del enterocito, pues se van a unir a las proteínas y van a formar parte de los kilomicrones. Y como sabemos, ya los kilomicrones las van a transportar hacia el hígado y ya en el hígado van a ir a sus sitios de acción o bien van a estar metabolizando, van a participar en los procesos metabólicos dentro del hígado o bien se pueden almacenar. Entonces, la verdad es que el transporte es muy, muy, muy similar al de los lípidos. Ahora, dentro, como les decía, tenemos las hidrosolubles y las liposolubles. Dentro de las hidrosolubles, pues tenemos todo el complejo B más la vitamina C, liposolubles la A, la D, la E y la K. Existen, o como lo mencionábamos al principio, la gran mayoría no se puede sintetizar en el organismo. Y si llega a sintetizarse, si se sintetiza en pequeñas cantidades. Dentro de las que sí se sintetizan en el organismo, pues tenemos la vitamina B1, la B2, la B3, la B9 o el famoso ácido fólico, la vitamina D y la vitamina K. En general, las funciones de las hidrosolubles van enfocadas a la función de coenzimas o a participar en el metabolismo y la producción de energía. Esas son las grandes funciones de las hidrosolubles. La mayoría de estas funcionan en el metabolismo y como coenzimas
Y pues la función de estas es que produzcan energía. Su deficiencia normalmente va enfocada entonces a estas funciones, que se alteran las vías metabólicas, que hay deficiencia de enzimas o que hay falta de energía en las células. Y las liposolubles van enfocadas a todo lo relacionado con el mantenimiento y la formación de tejidos. Por lo tanto, sus deficiencias van a causar daños en tejidos. Entonces, a grandes rasgos, así es cómo podemos distinguir entre las funciones de las hidrosolubles y de las liposolubles. A veces es imposible que nos aprendamos las funciones de cada una de ellas. Vamos a verlas de manera muy general. Y justo me encontré estas imágenes que resumen como muy bien como sus funciones principales, algunas fuentes y sus recomendaciones diarias. Es importante que sepamos que las vitaminas o las recomendaciones de ingesta de vitamina diaria va a ir determinado una por la etapa de la vida, que como lo mencionaba la doctora Lilia, no es lo mismo las etapas de crecimiento, por ejemplo, en los niños, en la etapa de adulto que ya no hay un crecimiento, o en la etapa de embarazo en lactancia donde los requerimientos energéticos se aumentan. Entonces, dependiendo de la etapa de vida, pues va a ser la recomendación diaria. Las que les presento aquí pues son recomendaciones generales. Ahora en el adulto mayor también estas recomendaciones suelen ser más altas que en el adulto, porque, bueno, no es que necesiten más, sino ya por la edad se pierden ciertas funciones del cuerpo y por lo tanto no absorben muy bien las vitaminas. Por eso es que se aumenta el requerimiento diario, pues para cumplir todas estas funciones. Y bueno, como primer punto, pues tenemos a la vitamina B1, que también se le conoce como tiamina. Esta va a ayudar a convertir los alimentos en energía utilizable. Es cofactor de enzimas involucradas en el metabolismo, sobre todo de glucosa y de lípidos. Normalmente la encontramos en legumbres, frijoles, chícharos, lentejas, en granos enteros, por ejemplo, en trigo, la avena y la cebada, y en productos de origen animal, sobre todo en el cerdo. Una de las consideraciones especiales es que bien las vitaminas son muy sensibles, o este mundo de las vitaminas es muy sensibles. Son sensibles al aire, son sensibles al calor, son sensibles al oxígeno, a los cambios bruscos de temperatura. Y por lo tanto en la industria, con todos los procesos de cocción, por ejemplo, que pasan los cereales para transformarlos en, por ejemplo, en pan, se pierden todas estas vitaminas. Entonces, por eso es que vamos a encontrar muchas veces en el súper no sé, el pan de caja que dice fortificado con vitaminas o fortificado con vitamina D. Bueno, esto se les agrega justo porque en el proceso de transformación pues perdieron todas estas vitaminas se degradaron y pues tienen que, pues para que sigan persistentes y para que nosotros las consumamos, se les agregan o se fortifican o se enriquecen con este tipo de vitaminas. Eso pasa, por ejemplo, cuando los consumimos en tipo de pan de caja o en barritas integrales, por ejemplo. Ahora, como decía su compañero, la deficiencia de la tiamina puede causar beriberi y los síntomas incluyen pérdida del apetito, debilidad, dolor en las extremidades, dificultad para respirar y inflamación de los pies o las piernas. En esta, o por lo menos en esta vitamina, la vitamina B1 no se ha relacionado con toxicidad, por lo que les comentaba, porque es una vitamina hidrosoluble. También hay que saber que las condiciones de las vitaminas para que se absorban, pues el intestino tiene que estar funcionando correctamente y hay ciertas patologías donde no está funcionando correctamente. Por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal o cuando hay una resección del intestino, o bien en las personas alcohólicas, o también cuando hay daños ya a nivel hepático, también pues estas vitaminas no participan en el metabolismo como tendrían que participar y solamente así se requiere o se recomienda su suplementación. Cuando no, pues las podemos
obtener de la dieta sin problema. Ahora, tenemos la vitamina 2, que es la riboflavina. Esta ayuda también, como les decía, la mayoría actúa en el metabolismo. También existe o asiste a las enzimas antioxidantes, se considera antioxidante. Esta normalmente se encuentra en productos lácteos como la leche, el yogur, el queso, en los distintos tipos de carne, de pollo, res, pescado y en el huevo. Algo que hay que considerar es que la riboflavina es destruida al exponerse a la luz, entonces también por eso es que los alimentos o ciertos alimentos vienen protegidos o preenvasados, pues para que no exista esta degradación. Su deficiencia incluye síntomas muy generales como el enrojecimiento e hinchazón de las mucosas, de la boca y la garganta, grietas o llagas en el exterior de los labios, en las comisuras de la boca, inflamación y enrojecimiento de la lengua, una inflamación cutánea o una inflamación de la piel o erupciones en la piel. Entonces son síntomas muy generales, pero que pueden llegarnos o pueden llevarnos a un diagnóstico. Como les decía, la verdad es que actualmente es difícil encontrar este tipo de deficiencias o es difícil de ver este tipo de deficiencias y haciendo una evaluación dietética, pues tú podrías determinar si existe una dieta variada en la alimentación para relacionarla justamente también con la sintomatología. La vitamina B3, que es la niacina. Esta niacina nos ayuda a convertir los alimentos también en energía y también actúa a nivel de la replicación y reparación del ADN. La niacina se encuentra en varios productos como los cereales, las legumbres, sobre todo en frijoles, en lentejas, en las carnes también variadas como en el pollo, en el pescado. Y esta niacina les comentaba que también se sintetiza en el cuerpo y esta niacina se sintetiza a partir del triptófano cuando no consumimos las cantidades que requerimos de niacina para que haga sus funciones vitales dentro del organismo. Bueno, pues entonces el cuerpo va a tomar el triptófano para convertirle en niacina y así poder cumplir con sus funciones. En esta, su deficiencia normalmente también causa dermatitis, algunas demencias, diarrea o inflamación también de las mucosas. Y en esta, su toxicidad ha visto que puede causar hipoglucemia, úlceras pépticas o daño hepático cuando se consume en exceso. Es importante mencionar que normalmente esta toxicidad pues desaparece una vez que la niacina es excretada. Entonces son como apariciones muy cortas, lo que no pasa con las vitaminas liposolubles. La vitamina B5, esta va a ayudar también a convertir los alimentos en energía, también ayuda o participa en el metabolismo de los lípidos, ayuda a producir el colesterol y hormonas esteroideas y los neurotransmisores en el hígado y ayuda a descomponer ciertos fármacos y toxinas. Estas fuentes de vitamina pues son los productos lácteos como la leche, el queso, algunas semillas, la carne, sobre todo se ha visto que está en vísceras y en res. Algo muy, muy importante es que como está extendido en muchos alimentos, pues es que es raro que produzca o es muy difícil ver una deficiencia de esta vitamina y que no existe o no se ha relacionado una toxicidad con ella. Su deficiencia pues puede causar diarreas ocasionales y o retención de agua, pero como les mencionaba, pues es muy raro verla porque está ampliamente distribuido en los alimentos o lo encontramos en grandes cantidades en los alimentos. La piridoxina, esta es la vitamina B6 y va a ayudar a convertir también los alimentos en energía o a participar en el metabolismo. Ayuda a producir los glóbulos rojos y a mantener los niveles de homocisteína en la sangre.
¿Cómo va a transformar la homocisteína? Pues a partir de la homocisteína, la piridoxina es el precursor para crear cisteína, que es un aminoácido, ¿se acuerdan? Entonces, a partir de esa síntesis, si nosotros sintetizamos la cisteína, las fuentes buenas pues van a ser el pescado, como el salmón y el atún, las aves de corral, como el pollo, el pavo o el pato, y en algunas nueces también lo vamos a encontrar. Como les mencionaba, la vitamina B6 puede llegar a ser muy tóxica cuando se consume en exceso o cuando se dan suplementos de B6, por eso hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones diarias o en la suplementación de este tipo de vitaminas. Y puede causar toxicidades, pues toxicidades complicadas como la falta de control muscular. Los pacientes van a cursar con mucho dolor a nivel muscular y también van a causar como entumecimiento o rigidez de las articulaciones. Esto es importante porque tenemos que respetar la recomendación diaria, como les mencionaba, a través de las fuentes de alimentos. La verdad es que es difícil que rebasemos la recomendación diaria, pero sí que no se suplemente pacientes que no deben de suplementarse, que no lo necesitan, porque podemos causar más daño que bien. Paola. Sí, nada más, ¿de qué aminoácido dijo que era precursor? De la cisteína. Ok, gracias. Sí, no, de qué. Ok. Luego tenemos la biotina, que es la vitamina B7. En alguna literatura también la manejan como la vitamina B8, entonces la van a encontrar de las dos formas. Y esta, bueno, va a ayudar también a convertir los alimentos en energía, va a ayudar a la producción de glucosa. Sus fuentes principales es el huevo, el pescado, sobre todo el salmón, y los productos de origen vegetal como los aguacates. Como les mencionaba, pues una dieta equilibrada, pues normalmente cumple con todos los requerimientos de biotina en el organismo, entonces es raro que se necesite su suplementación. Su deficiencia en esta vitamina en específico también causa como sintomatología muy general, que es anorexia, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, inflamación de las mucosas como la lengua, palidez en general, y también está relacionada con depresión y pérdida del cabello o alopecia. Entonces, como vemos, pues son sintomatologías muy generales, ¿no? Normalmente cuando nosotros buscamos una deficiencia, por eso se hace la evaluación dietética o también se puede apoyar de laboratorios. O cuando hay ya comorbilidades muy específicas, como les mencionaba, daño en el hígado o que haya una resección del intestino, bueno, pues también hay que pensar en este tipo de deficiencias, mientras la verdad es que es difícil, muy difícil encontrarlos mientras se siga una dieta correcta. Otra de las vitaminas es la vitamina B9 o el famoso ácido fólico, que también se le conoce como folato. Y bueno, pues creo que la gran mayoría hemos escuchado. Y se requiere para la síntesis de ADN, entonces ahí tiene un factor muy, muy importante. Apoya en el crecimiento y la reparación celular. Y otro de los puntos que es el más sonado es que ayuda a prevenir los defectos del tubo neural en los bebés, ¿sale? Las fuentes principales son las legumbres, vienen en frijoles, chícharos, lentejas. También otra de las fuentes principales son en las verduras de hoja verde como las espinacas, y en los alimentos fortificados también encontramos una buena cantidad de ácido fólico. Cuando los requerimientos de ácido fólico normalmente están aumentados, bueno, pues son en el embarazo, porque necesitamos más cantidad por la producción o por el desarrollo de tejidos que se están llevando a cabo. Entonces es por eso que, sobre todo en épocas de mujeres embarazadas, en el embarazo tenemos que cumplir la recomendación diaria de ácido fólico.
Esa recomendación diaria a veces es difícil de cubrir con los alimentos o para garantizar que se cubran, pues normalmente se da en forma de suplementos para que pueda cubrirse y no se presenten los riesgos de desarrollar defectos en el tubo neural. Su deficiencia en el organismo también puede causar síntomas muy generales, pero también se ha relacionado con retraso en el crecimiento y en el daño renal. Eso es importante. Entonces, toxicidad no se ha visto, o por lo menos no se sabe de toxicidad que cause el ácido fólico, pero sí que su deficiencia puede causar retraso en el crecimiento y daño renal, sobre todo aparte de otros síntomas muy generales. Paola. Sí, bueno, por ejemplo, se suele decir, ¿no? Que cuando estás embarazada tienes que comer el doble. Obviamente, pues tampoco es como que vas a comer tanto porque pues sería como mucho aumento de calorías, pero por ejemplo, cuando habla de que se requiere, bueno, de que aumenta el requerimiento en el embarazo, ¿solo se aumenta el requerimiento en las vitaminas o en qué otros grupos también necesitaríamos aumentar el requerimiento? Pues en general se aumenta el requerimiento para todos, se aumenta el requerimiento de carbohidratos, de lípidos y de proteínas y de vitaminas. Aumenta, como decías, no es que se tenga que comer el doble o mucho, pero sí aumenta. Normalmente va por 200 calorías dependiendo del trimestre del embarazo, pero se empiezan con 200 calorías en el primer trimestre, o también dependiendo de la ganancia de peso que quieras lograr con la paciente, pues se van aumentando las kilocalorías o de su situación de salud, pero no suele mucho, pero sí aumenta el requerimiento de todo. Aumenta el requerimiento de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, de vitaminas y de minerales. Nada más que no aumenta en la proporción en la que nos imaginamos, aumenta poco a poco y normalmente, te digo, va de 200 calorías dependiendo del trimestre. Vale, gracias. Okay. La vitamina B12 o la famosa vitamina, la cobalamina, esta vitamina, como les decía, sí se almacena en el hígado, y esta es una vitamina muy importante porque ayuda a producir los glóbulos rojos. Se requiere para la función nerviosa o para el recubrimiento de las fibras nerviosas, y también ayuda a mantener los niveles normales de homocisteína. Esta también ayuda en la síntesis o en la degradación de esta homocisteína, y esta la va a convertir en metionina. Esta no en cisteína, sino en metionina. Entonces es importante para esas funciones. Nosotros normalmente encontramos vitamina B12 en los mariscos, en las aves de corral o en las carnes de aves, como en el pollo, y en las carnes rojas. Esta vitamina B12 es importante que sepan que con la edad disminuye la capacidad del organismo para asimilarla o para absorberla. Por lo tanto, a veces a los adultos mayores se les dan suplementos de vitamina B12 precisamente para estas. Sus deficiencias pueden causar pues diferentes tipos de anemia, y también se ha relacionado con dolores neuropáticos o con hormigueo de las extremidades. Estas, como pueden ver, o estas fuentes de alimentos, las principales, están en productos de origen animal. Por lo tanto, a las personas que no consumen alimentos de origen animal o los consumen muy escasamente, por ejemplo, los veganos estrictos, se les recomienda la suplementación de vitamina B12. Y esto siempre y cuando exista ya una deficiencia. Porque como les decía, como también se almacena, pues puede llegar a causar toxicidad, aunque es rara, puede llegar a presentarlo. Entonces, todas las personas que no consuman buenas fuentes de productos de origen animal, o los veganos en este caso, tienen que suplementarse con B12. O bien buscar alimentos fortificados con B12 para cumplir este requerimiento. Bueno. Luego, dentro del final del grupo de las vitaminas hidrosolubles, tenemos la vitamina C. Esta es una de las vitaminas más delicadas o más
especiales que tenemos. Porque, bueno, pues se afecta con el aire, se afecta con la luz, se afecta con el calor, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de consumirla. Sus funciones principales, pues actúa como una defensa antioxidante, son precursores de inmunotransmisores, por lo tanto actúan en el sistema inmune, son necesarios para producir colágeno, carnitina, ¿se acuerdan que veíamos la importancia de carnitina? Y los neurotransmisores como serotonina o norepinefrina. Las principales fuentes pues son los productos cítricos como la naranja, el kiwi, las fresas, en general en las frutas y también en los vegetales como el pimiento, el chile, es una muy buena fuente de vitamina C, sin embargo hay que tener mucho cuidado cómo estamos consumiendo estos alimentos. Entonces, por ejemplo, la fruta, pues se recomienda que te comes la fruta entera, que no la hagas jugo, porque una vez que la haces jugo, pues este jugo va a sufrir un proceso de oxidación y más si no te lo tomas a tiempo y todas esas vitaminas, o por lo menos la vitamina C, pues no la vas a poder consumir. Igual que cuando los vegetales, si los sobrecoces, pues también van a perder justamente esta cantidad de vitamina C, entonces hay que tener cuidado. Su deficiencia, esta es una de las deficiencias que más estudió en algún momento y actualmente es muy difícil de ver, pero es el escorbuto y se caracteriza por la aparición de hematomas, encías sangrantes, debilidad, fatiga y un salpullido. Y esta se ha relacionado que cuando se consumen niveles excesivos de vitamina C o como a la gente a veces le encanta suplementarse con vitamina C porque cree que previene el resfriado, y si se pasan de las recomendaciones, pues seguramente su toxicidad está relacionada con diarreas. Esta parte del resfriado y la vitamina C como que se popularizó en algún momento. La verdad es que la vitamina C no previene el resfriado, pero sí acorta su duración cuando se consume regularmente y esto es prácticamente por la función inmune que tiene en el sistema, por la función en el sistema inmune. Entonces, cuando les digan que deben de consumir vitamina C para evitar que se resfríen, pues ya sabrán que no es cierto y ya les pueden decir que no, que solamente ayuda a que su sistema inmune funcione mejor. Y que si ustedes tienen una dieta variada, pues no tendrían por qué consumir suplementos de vitamina C. Ahora entramos ya con las vitaminas liposolubles. Una de las vitaminas, ¿se acuerdan que la función general de las vitaminas hidrosolubles era el metabolismo? Entonces ya vimos que la mayoría está enfocada en las funciones del metabolismo. Y las vitaminas liposolubles van más a la formación de tejidos o a la adaptación de tejidos o a la estructura de tejidos. Entonces, esto vamos a empezar a ver ahorita. Las vitaminas liposolubles, pues tenemos a la vitamina A como en forma de retinol, que también se le conoce como retinol. Y la vitamina A veces es difícil, si la encontramos en forma de retinol en los alimentos o de vitamina A como tal, sobre todo en aceite de hígado, en huevo o en productos cárnicos, como en el hígado, por ejemplo. En los hígados de res encontramos buena cantidad de vitamina A. Y en los alimentos de origen vegetal no la encontramos como tal como vitamina A, la encontramos como betacaroteno. Seguramente han escuchado hablar de los betacarotenos, que son estos que les dan el pigmento a las verduras o a las frutas, por ejemplo, el pigmento a la zanahoria, ¿no? El pigmento naranja amarillo a la zanahoria. Ese pigmento se le conoce como betacaroteno o como provitamina A. Y ese betacaroteno, cuando nosotros no lo comemos o lo consumimos, ese betacaroteno dentro del organismo se va a sintetizar como vitamina A y entonces se va a ir a realizar las funciones principales de esta. ¿Andrea? Quería preguntarle si sí es cierto que cuando hay un exceso de betacaroteno, es posible que a las personas se les pinte un poco la piel de naranja. Sí, sí es posible. En algunos momentos de la vida conocí a una
conocí a una paciente que estaba haciendo la dieta de la zanahoria. Entonces, esta paciente comía, desayunaba y cenaba zanahoria. Entonces, justamente lo que pasó es que ya tenía un exceso o una hipervitaminosis de vitamina A, que también es difícil de ver porque ¿quién va a consumir zanahoria, comer, desayunar y cenar? Es difícil de ver, pero sí, justamente sí se pigmentan, suelen tener como un color anaranjado y si se exponen al sol, bueno, pues su piel opta por un color como bronceado, como que se oscurece. Entonces sí es algo que podrían ver en una persona que tiene ya o que podría ya estar desarrollando síntomas de toxicidad por vitamina A, porque acuérdense que la vitamina A, al ser liposoluble, se almacena en el hígado y no la excretamos. Entonces esa persona lo que estaba haciendo es que todo el tiempo estaba almacenando ya esa vitamina A en el hígado. Entonces llegó un momento en que, bueno, ya empezó a causar sintomatología o signos de toxicidad. Entonces, esta vitamina A se ha visto que es esencial para la vista, sobre todo para la adaptación de la luz tenue y la visión al color. Apoya la salud reproductiva, es requerida también para la función inmune apropiada, ya que es precursor de sustancias inmunes que van a ayudar, bueno, a este sistema y también influye en el crecimiento y desarrollo ya celular. Entonces, quiere decir que cuando tenemos deficiencias de esta vitamina, pues vamos a tener distintas alteraciones en el organismo. Como les decía, pues tenemos a la vitamina preformada y a la provitamina, que son los betacarotenos. Acuérdense que los betacarotenos son los que les dan color amarillo o naranja a los alimentos. Entonces, normalmente cuando vemos un alimento de ese color, como la zanahoria, bueno, tenemos que pensar que tiene vitamina A. Su deficiencia se ha visto que está relacionada con el retraso en el crecimiento y desarrollo, sobre todo en niños, que existen alteraciones reproductivas, hay susceptibilidad de infecciones, sobre todo por esta participación en el sistema inmune, y que disminuye la síntesis de colágeno. Y el colágeno lo ocupamos para todo. Lo ocupamos para los huesos, lo ocupamos para la piel, lo ocupamos para el revestimiento de nervios incluso. Entonces, es una vitamina que en su deficiencia pues nos va a llevar a muchas otras alteraciones en todo el sistema. Su toxicidad, como le decía, en el cambio de coloración, pero también cuando su toxicidad se prolonga por mucho tiempo, pues puede llevar incluso a dolor óseo, dolor de los huesos, cambio en el estado de conciencia. Estas personas pueden cursar con periodos de demencia, aumento de la presión intracraneal, daño hepático, cambios en el cabello y la piel, también se pueden ver cambios en la visión, se puede hacer visión doble o visión borrosa. También aquí se me olvidó de mencionar que en sus deficiencias, cuando hay deficiencias de esta vitamina, estas personas suelen perder la visión, sobre todo en la oscuridad. O sea, cuando no hay luz o hay poca luz, suelen no ver. Y su deficiencia por muy prolongada, la deficiencia de esta vitamina lo que va a causar es ceguera también temporal. Y estas deficiencias suelen desaparecer cuando se suplementan ya con la vitamina A, por ejemplo. Entonces, sí ven la diferencia entre las vitaminas liposolubles, hidrosolubles y liposolubles. O sea, tienen funciones diferentes en el cuerpo. Otra es la vitamina D o el calciferol. Y una de las funciones principales de la vitamina D es que va a facilitar la absorción del calcio y del fósforo. Por lo tanto, para que se absorba el calcio, siempre va a ser necesario que venga acompañado de las cantidades adecuadas de vitamina D. Ustedes han escuchado de los suplementos, por ejemplo, el caltrate D, ¿no? Entonces, siempre viene el calcio más la vitamina D para asegurar que ese calcio realmente se esté absorbiendo. Este va a promover la salud ósea. También es muy importante porque es precursor de sustancias inmunes, influye en el crecimiento y en el desarrollo celular. También no sé si escucharon ahorita con
con la pandemia, con el COVID, mucha gente, salieron varios estudios, pues que era necesario el consumo de vitamina D, justamente porque hace que el sistema inmune funcione mejor, y esto es porque es precursor de muchas sustancias que actúan dentro del sistema inmune. Las fuentes buenas de vitamina D, pues es el pescado, sobre todo los pescados grasos como el salmón, las sardinas, y también en los alimentos como las leches, los quesos, los yogurts, también sobre todo cuando les decía que vienen fortificados, porque por el proceso que sufre la leche de pasteurización, pues se pierden grandes cantidades de vitamina D. Entonces estos alimentos, para asegurarse de que esa vitamina D se pueda utilizar o esté presente, lo que hacen es fortificarlos. Esta vitamina D es de las principales que es raro que lleguemos a cumplir el requerimiento que nosotros necesitamos en la dieta, o es de la vitamina que más deficiencias se tienen o que más deficiencias podemos desarrollar. Sin embargo, esta es una vitamina D, esta es una vitamina que el organismo puede sintetizar, y como ustedes lo saben, pues se sintetiza a partir de exponerse la piel a los rayos del sol. Hay ciertas condiciones, hay algunas patologías donde esto no es posible, o donde no es tan fácil que esto ocurra, pero en la gran mayoría de las personas, al exponerse al sol, pueden sintetizar la vitamina D en el organismo. Entonces, la recomendación siempre es pues tener una dieta variada, pero sí exponerse al sol. Ahora con la pandemia, como lo mencionaba la doctora Lili anteriormente, pues muchos dejamos de exponernos, y no, bueno, tenemos que tomar nuestros baños de sol al día, sobre todo cuando la radiación no está tan alta, que es en la mañana. Entonces siempre hay que dar nuestras vueltas. Y por ejemplo, los adultos mayores, que son adultos que normalmente no salen, que normalmente ya están en casa y que suelen no salir porque necesitan compañía, o bien porque sus limitaciones físicas no lo permiten, y que muchas veces a través de las fuentes de alimentos pues no es tan fácil cumplir este requerimiento, pues hay que apoyarlos y recomendarles siempre que se tienen que hacer baños de sol. Puede ser a través de una ventana incluso, o a través de rayos de sol directo, para que puedan sintetizar esta vitamina D. Su deficiencia, bueno, pues va a producir raquitismo, que es el ablandamiento de los huesos en niños, y osteomalacia, que también es el ablandamiento de los huesos y la deformación de los huesos, pero en adulto. También la deficiencia causa hipocalcemia, esto porque no se va a estar absorbiendo el calcio que consumimos, y la toxicidad pues va relacionado a hipercalcemia, que se está absorbiendo más calcio del que necesitamos, y el calcio en exceso pues también puede producir ciertos daños en algunos órganos, como en riñón, corazón, incluso en el cerebro. Entonces pues también digo, es muy difícil que alcanzamos un nivel de toxicidad, pero sí es bueno que lo tengamos presente. La vitamina E, o el alfa-tocoferol, es como el más emblemático de los antioxidantes, y todo el mundo cuando habla de antioxidantes habla precisamente de la vitamina D, y es justamente porque promueve la defensa antioxidante, protege membranas celulares y también actúa en el sistema inmune. Las fuentes pues normalmente son los aceites vegetales, las nueces como los cacahuates, o también lo encontramos en el aguacate. Esta vitamina E incluye muchos otros compuestos o muchas otras vitaminas, pero en general se agrupan como vitamina E. Y normalmente esta vitamina pues sí es alcanzada con la dieta. Y también es importante decir que la vitamina E es más disponible o se absorbe mejor cuando viene de fuentes de alimentos que cuando se da en forma de suplementos. De hecho, cuando se da en forma de suplementos no se absorbe muy bien en el organismo, y a veces no tiene caso suplementar con vitamina E precisamente por eso. Entonces, mejor obtenerla de fuentes de alimentos.
Su deficiencia, pues estas personas van a cursar con debilidad muscular, alteraciones también a nivel reproductivo y puede causar hemorragias. Eso también porque actúa junto con la vitamina K, que la vamos a ver ahorita. Su toxicidad o el exceso de vitamina E está relacionado con malformaciones congénitas, es decir, por ejemplo, cuando una mujer tiene deficiencias de vitamina E y posteriormente se embaraza, seguramente el bebé va a cursar con malformaciones congénitas precisamente por esta deficiencia de esta vitamina. Entonces, por ello que también es muy importante. Y la vitamina K, que se le conoce como la filoquinona o la menaquinosa, también se sintetiza en el cuerpo y también se adquiere a través de los alimentos, pero es la vitamina que existe en la coagulación sanguínea o participa en la coagulación sanguínea. También promueve la calcificación ósea y previene la calcificación de los vasos sanguíneos. La vitamina K normalmente la encontramos en forma en las verduras de hoja verde o en aceites vegetales. También esta que mencionamos aquí, que es la vitamina K2, pues es una forma sintética de vitamina K que se creó. Y bueno, no hay forma de obtenerla la vitamina K, esta vitamina K2 que vemos aquí, es la que produce el organismo a través de la fermentación de bacterias de alimentos y la fermentación en el intestino de las bacterias. Se produce esta vitamina K en el organismo. Y la vitamina K1, que es la filoquinona, son las que obtenemos de los alimentos. Principalmente la encontramos en verduras de hoja verde. También es raro que tengamos deficiencias de esta vitamina, sobre todo pues porque la estamos adquiriendo o la estamos fabricando nosotros a partir de otros alimentos. Se ha visto que el consumo de vitamina K con grasas es mejor o facilita su absorción en el intestino, pues porque también es una vitamina liposoluble. Y su deficiencia, como les decía, esta vitamina participa en la coagulación sanguínea o en los procesos de coagulación, y su deficiencia normalmente está relacionado con hemorragias. No se ha visto o no se ha relacionado que esta vitamina K pueda causar como un nivel de toxicidad, sobre todo pues porque también su disponibilidad pues es a través del organismo o a través de que el organismo la sintetiza. ¿André? Dijo que se conoce como menaquinona. Menaquinonas. Ah, ok. Gracias. Menaquinonas es la que sintetiza el cuerpo y filoquinona es la que adquirimos a través de los alimentos. Son grupos de vitamina K que comparten ciertas características, pero que tienen la misma función en el cuerpo. La vitamina K normalmente no se suplementa, no es que, como les diga, sea como fácil encontrar una deficiencia ni una toxicidad. Sin embargo, en ciertos trastornos, cuando hay trastornos de la coagulación o ciertas patologías donde hay trastornos de la coagulación y lo que quieres es que no exista esos trastornos de la coagulación, das fármacos que favorecen precisamente que eso no pase. Entonces, si tú das una dieta rica en vitamina K, pues lo que vas a estar haciendo es inhibir el efecto del fármaco, que puede ser perjudicial para la salud del paciente. Entonces, siempre es importante ver que nuestros pacientes no estén consumiendo anticoagulantes, pues para saber qué alimentos voy a mandar o qué debo de restringir los requerimientos de vitamina K en la dieta. ¿Sale? Y eso sería todo por las vitaminas. Digo, son muchísimas, pero de manera general, pues sus funciones principales y sus fuentes dietéticas. Como les mencionaba, lo que me gustaría que se quedaran, pues es justamente lo que les presenté al principio, sus funciones generales, y que a partir de esas funciones generales, su deficiencia o su toxicidad se va
relacionadas a ellas. Eso y los puntos clave que mencionábamos, que son lo que nos va a ayudar también a que después construyamos los planes de alimentación. Entonces, como les decía, pues las vitaminas van a variar o el requerimiento de vitaminas va a variar en función a la etapa de vida que estemos manejando y eso lo van a ir viendo más adelante, pero que las vitaminas las podemos adquirir o siempre que tengamos una dieta variada, y ese es el fundamento de la dieta variada, pues no vamos a tener por qué cursar con deficiencias ni excesos de este tipo de vitaminas. No sé si alguien tenga alguna duda o doctora si quiere agregar algo. No, voy a parar la grabación.